Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, pues vamos a darle inicio a nuestro segundo método de ecuaciones diferenciales. Ahora las que vamos a ver van a ser ecuaciones homogéneas. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a darle una pequeña introducción de lo que es una ecuación diferencial homogénea, pero para eso vamos a utilizar algunas definiciones que son muy importantes, algunos puntos de los cuales nosotros requerimos saber para poder reconocer cuándo hay una ecuación diferencial homogénea y cuándo no es homogénea. Bueno, para dar inicio a esto, vamos a recordar un poquito de lo que vimos en el video anterior. La clase pasada era ecuaciones diferenciales por el método de variables separables. Bueno, lo que vamos a intentar hacer aquí en las ecuaciones diferenciales homogéneas es que vamos a integrar ese método, pero una vez que hayamos hecho un cambio de variable. Entonces, bueno, les hablo un poquito de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Necesitamos nosotros tener algunas definiciones en las cuales podamos nosotros saber la razón por la cual las ecuaciones se les conoce como homogéneas. Bueno, en una ecuación homogénea es imposible, les podría yo decir, no se puede resolver por el método de variables separables. Para que lo podamos resolver nosotros por el método de variables necesitamos primero utilizar una variable la cual nosotros vamos a sustituir por las dos variables las cuales nosotros utilizamos comúnmente, pero utilizando cocientes. Bueno, vamos a darle inicio para que, como les había mencionado antes, sepan de qué es lo que estoy hablando. Una ecuación homogénea viene de la siguiente forma, viene como m y viene acompañado con el diferencial de x más n que va acompañado con el diferencial de la letra y. Nos dice que es homogénea si m y n son funciones homogéneas del mismo grado. En una ecuación homogénea tenemos que tomar en cuenta esto. Al hacer la suma y al checar en cada uno de los términos de nuestra ecuación diferencial, debemos tomar en cuenta que el valor del grado, me refiero al valor del exponente, tiene que ser el mismo en todos los términos de mi ecuación. Si es el mismo grado, entonces podemos decir que es una ecuación diferencial homogénea. Estas ecuaciones se reducen al método de variables separables. Pero para poder llegar a esto necesitamos usar un cambio de variable en la cual, como les muestro aquí en la parte de abajo, vamos a hacer un cambio de variable sustituyendo ya sea u o b. Pero para esto, esos cambios de variables son muy importantes porque nosotros vamos a redefinir unos nuevos valores, en este caso un nuevo valor de variable que va a depender muchísimo para poder resolver este procedimiento de variables separables. Aquí, por ejemplo, nos dice que al resolver la ecuación resultante y una vez resuelto por el método de variables separables, vamos ahora a reemplazar esa variable que nosotros utilizamos como cambio de variable, lo vamos a sustituir por el cociente de y dividido entre x o bien x dividido entre y con eso nosotros podríamos ya obtener la solución de la ecuación diferencial. No necesariamente vamos a usar las variables u y v, puesto que podemos utilizar cualquier otra letra del abecedario, pero bueno, yo les explico de esta forma porque es muy común que utilicemos la letra u y la letra v. Vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver este ejemplo. Tenemos este ejercicio, de lo cual viene dividido, ya saben, en dos términos. El que va acompañado con mi diferencial de x lo vamos a llamar m y el que viene acompañado con mi diferencial de y lo vamos a llamar n. Entonces en este caso m va a ser x menos y, n va a ser únicamente el valor de x. La forma de resolución para resolver estas ecuaciones diferenciales es que, a mi punto de vista, bueno, a mi forma, yo siempre coloco de un lado de la ecuación diferencial todos mis diferenciales. De un lado de mi ecuación coloco únicamente los diferenciales. Y del otro lado de mi ecuación voy a colocar todas las expresiones que no sean diferenciales. Pero para poder hacer esto, pues necesitamos hacer un despeje y estar haciendo movimientos de términos.
Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar esta parte de aquí, de mi término x que va acompañado con mi diferencial de y, lo voy a colocar del lado derecho de mi ecuación, para que así pueda yo hacer mi despeje y pueda hacer mis separaciones diferenciales y de mis valores, que en este caso son términos no diferenciales. Entonces lo que voy a hacer es esto. Entonces si de aquí es positivo, del otro lado va a pasar como valor negativo. No es necesario hacer el procedimiento que estoy yo haciendo, pero bueno, para mí es muy cómodo porque así puedo hacer ya mejor la solución y despeje y puedo resolverlo de una forma mucho más sencilla. Ahora lo que voy a hacer es esto, voy a colocar mi diferencial que tiene la variable x, lo voy a pasar de mi lado derecho y me va a quedar de esta manera, puesto que como aquí está como un producto multiplicando el valor m, que es x menos y, del otro lado va a pasar como cociente y bueno, viene representado así. Una vez que ya tengo ya separados mis diferenciales de un lado de mi ecuación, ahora me voy a deshacer de esta expresión pasándola del otro lado para que ya queden divididos mis diferenciales de un lado y mis expresiones no diferenciales del otro lado de la ecuación. Me va a quedar así. Una vez que ya lo tengo acomodado de esta manera, ahora, como pueden observar, pues no se puede resolver por el método de variables separables, puesto que viene acompañado y x en un solo lado de mi ecuación. Así le mueva de un lado y le mueva del otro lado, va a ser imposible poder resolverlo. Por eso se llaman ecuaciones homogéneas, porque no es posible resolverlo por variables separables. Pero podemos utilizar una variable en la cual ese cambio de variable nos va a ayudar a resolver por ese procedimiento. Entonces, una vez que ya lo tenemos separado, de un lado mis diferenciales, del otro lado mis expresiones, voy a utilizar ese cambio de variable. En este caso, mi cambio de variable va a ser la letra g. Y bueno, no vamos a olvidar que una función en la cual una ecuación diferencial va a ser homogénea es porque pertenece a una función y dividida entre x. Si existe esa función de y dividida entre x, entonces es una función homogénea, una ecuación homogénea, perdón. Y bueno, en este caso estoy utilizando mi cambio de variable, pero ese cambio de variable lo voy a igualar a y dividido entre x. Eso es en general. O bien, van a haber veces en las que intervienen y se invierten las variables, entonces va a ser invertido mis literales, que en este caso va a ser x dividido entre y en el caso de que sean invertidos. Pero comúnmente en todas las ecuaciones, la mayoría de las ecuaciones homogéneas, vamos a utilizar esta expresión y dividida entre x, es la expresión que vamos a igualar a ese cambio de variable que usemos. Eso es en general. Una vez que ya lo tenemos así, ahora vamos a utilizar el valor de y. En este caso vamos a hacer un despeje. Voy a despejar el valor de y de esta expresión. Para poderlo despejar, a x lo paso de mi lado izquierdo de la ecuación y va a pasar multiplicando a mi variable que he hecho con cambio de variable, que en este caso es la letra g. Entonces, si de este lado está como cociente mi variable x, del otro lado pasa como producto para poder despejar a y. Una vez que ya tengo despejado, ahora voy a obtener la derivada de y con respecto de x, o sea, voy a obtener su derivada de esta nueva variable. Entonces, para resolver esta derivada necesito aplicar la regla de un producto de derivación. Entonces, la regla para derivar de un producto de funciones es utilizar la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Entonces aquí lo tengo expresado. Entonces aquí lo tengo, es g, en este caso mi función, que es g, la primera función, por la derivada de la segunda función, que en este caso es derivada de x con respecto de x, eso no hay que olvidarlo, es con respecto a esta variable, más x más la segunda función por la derivada de mi primera función, que en este caso es g, la derivada de g con respecto de x. Y bueno, comúnmente como tenemos dx entre dx en esta parte, ese valor lo tomamos como 1. Entonces g por 1 me va a dar g. Y es lo que tenemos de este lado. Y bueno, esta expresión de x acompañado de la derivada de g con respecto de x pasa tal y como está.
Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, una vez que em, ya tengo expresado mi valor de y y su diferencial de y, mi diferencial de y, entonces ya voy a hacer únicamente pura sustitución. Entonces, qué es lo que voy a sustituir? Bueno, en la ecuación que tenemos aquí arriba, vamos a sustituir a la variable y por la nueva variable que hemos ahora puesto, que en este caso es la letra g y la letra x. Entonces, ¿esto para qué? Porque si hacemos esa sustitución, nosotros ya vamos a poder resolver el procedimiento de variables separables. Al sustituir mi nueva variable en esta ecuación, ya va a ser posible resolverlo. Entonces ahora es lo que vamos a tener aquí abajo, que es la solución. Entonces tenemos y es igual a gx, entonces en lugar de colocar a y, coloco gx. Una vez que ya sustituyo en todas las variables de y por mi nueva variable, ahora de este lado, de mi lado derecho de la ecuación, tengo la derivada de y con respecto de x. Esto lo voy a sustituir por lo que obtuve de mi derivada de la función, ¿de acuerdo? De lo que tenemos aquí. Entonces, en lugar de derivada de y con respecto de x, voy a colocar g más x por la derivada de g con respecto de x. Entonces lo tenemos aquí de este lado. Y como pueden ver, ya tenemos nuestra nueva ecuación expresada en términos de mi nueva variable para poderlo resolver por variables separables. Una vez que ya lo tenemos así, ya sustituido mi ecuación por esa nueva variable, nos dedicamos ahora a hacer la reducción y vamos a empezar a hacer la separación. Aquí, como pueden darse cuenta, el valor de x es un valor de factor común. Como es un factor común, lo voy a sacar de los paréntesis y me va a quedar de esta manera, como lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Puesto que aquí están 2 veces x, entonces lo saco de los paréntesis por ser un factor común y me queda de esta manera. Ya que lo tengo de esta manera, lo voy a omitir, puesto que x entre x me da 1, entonces esto se elimina y me quedaría de esta manera, como lo tenemos en la parte de abajo. Bueno, nos hemos deshecho de la variable x y bueno, ahora lo que voy a hacer es seguir reduciendo. Voy a pasar ahora a pasar a hacer la separación de mis variables, pero necesito primero deshacerme de los paréntesis. Entonces menos por más me da menos, menos 1, menos por menos me da más g, que es lo que tenemos de este lado. Ahora, esta g que tengo yo aquí, lo voy a pasar del otro lado de mi ecuación para que se puedan ya eliminar, pero lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahí está. Entonces, quedamos en que esta g la iba a pasar de mi lado izquierdo de la ecuación. ¿Para qué? Para que estas dos se eliminen. ¿Ya vieron? Estas dos se eliminan y queda más reducida mi ecuación a esta forma. Entonces nos deshacemos de esas y nos queda así. Una vez que ya lo tenemos así, ahora lo que vamos a hacer es hacer la separación de mis diferenciales. De un lado coloco la variable x con su respectivo diferencial y del otro lado de mi ecuación todas las que tienen que ver con con la variable g con su respectivo diferencial. Y me va a quedar de esta manera, como en la parte de aquí abajo, que es esto. Puesto que mi diferencial de x estaba como cociente, del otro lado lo pasé como producto, multiplicando a menos 1 y me queda menos diferencial de x igual a x por el diferencial de la letra g. Una vez que están acomodados así, ahora x lo voy a pasar de mi lado izquierdo de la ecuación, puesto que su diferencial está de este lado, y ya tendría separadas mis variables. ¿Ya vieron? Entonces ahora lo que voy a hacer, una vez que ya tenemos separadas las variables, voy a hacer hay que hacer la integración, y una vez que tenemos la integración ya tenemos el resultado de nuestra ecuación diferencial fácilmente, puesto que la integral de la diferencial de la función, la integral de una función, ¿sí?, que está en la parte del denominador y en la parte de su numerador está su derivada, es un logaritmo natural. Entonces aquí tenemos menos por ser un valor negativo del lado de acá,
menos el logaritmo natural de la función, que en este caso la función es x, el logaritmo natural de x igual a la integral de la diferencial, puesto que estos dos son valores inversos, funciones inversas, me queda que la integral de la diferencial es la función. Entonces la función en este caso es g, nos queda igual a g, y no nos olvidemos de que tenemos que agregar una constante al final de cada ecuación diferencial. Ya que lo tenemos así, ¿qué más les puedo decir? Pues recordemos que la letra g la habíamos sustituido y era igual a y dividida entre x. Eso es el valor general, es una función y dividida entre x. Así es la forma en la que vamos a resolver las ecuaciones homogéneas. Entonces, nuestro cambio de variable era la letra g, pero la g era igual a ¿qué? A y entre x. Eso es en general, ¿no? Para todo, en la mayoría de las ecuaciones. Entonces ya sustituimos g por las variables originales, realmente con la que iniciamos la ecuación, y nos queda esta. Y esta ya es la respuesta prácticamente. Pero bueno, cualquiera de estos tres resultados que aparecen de aquí es la respuesta, viene en forma implícita, la podemos también resolver en forma explícita, pero ya es cuestión de reducirlo todavía más, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no es complicado resolver este tipo de ecuaciones. Es muy sencillo, pero bueno, aplicamos el método de variables separables una vez que hayamos hecho el cambio de variable. Ese es el tip para resolver ecuaciones homogéneas, porque por sí solas no las podemos resolver por variables separables. Entonces, para que podamos resolverlo por ese método, primero tenemos que hacer un cambio de variable en la cual ese cambio de variable sea igual a una función y dividida entre x, para que podamos hacer la solución de este tipo de ecuaciones.